Vamos a recibir ya a nuestro primer invitado en Business Conexiones, David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales. David, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mirando a lo que son el nuevo año, estamos terminando el ejercicio y mirando al próximo año, David. La recesión económica es algo que ya se daba por descontado, pero el nuevo año llega con un tercio de las economías del globo en riesgo de entrar en recesión, según pronostica el Banco Mundial. No sé, con este diagnóstico, ¿cuál es el punto de salida de este ejercicio, de este 2023? ¿Cómo lo veis? Muy bien. La verdad es que la palabra recesión es la que ha sido, yo creo, la más utilizada o de las más utilizadas en los últimos meses. Yo creo que en verano casi todo el mundo descontaba que estábamos abocados a una recesión en la parte final de este año y la realidad ha sido bien contraria. Y la realidad es que las economías han conseguido resistir y, por lo tanto, no se ha producido la tan temida recesión en la parte final de este año y esto lleva a reducir las probabilidades de que esa recesión se produzca en la primera mitad del próximo año. Es obvio que ese es el escenario de riesgo, pero no es el escenario central. O si se dice, o dicho de otra forma, no es lo más probable que suceda, sino que el consenso del mercado está considerando que en la primera mitad del año seguramente asistamos más a un débil, a un muy débil crecimiento de la economía, pero no tanto a una recesión. En cualquier caso, yo creo que al final, que si el PIB va a caer un 0,1 o va a subir un 0,1% y una cosa es recesión y la otra no, yo creo que eso no es tan importante. Insisto, lo que tendríamos que decir es que el consenso habla de un débil crecimiento de la economía mundial en los próximos meses, pero que no es menos cierto que en esta parte final del año el crecimiento, aunque está siendo débil, está siendo algo más elevado de lo que nos podíamos temer hace 6 meses. El ciclo, por lo tanto, está resistiendo mejor de lo esperado. El mercado no está mal, esa mirada al ciclo, pero bueno, el mercado energético también va a ser esa primera pieza del dominó en 2023, lo que ocurre con el gas, con el petróleo, un mercado que sin lugar a dudas sigue muy dominado por las decisiones de Rusia, de Vladimir Putin, y será lo que esa huella de Putin será la que siga determinando todo lo que venga después, o cuál es esa expectativa mirando al mercado energético de lo que va a venir. Está claro que, efectivamente, las materias primas han sido el principal factor distorsionador, porque el encarecimiento de estas es lo que ha provocado, en gran medida, el repunte de la tasa de inflación. Esto es lo que ha llevado a los bancos centrales a subir los tipos de interés y eso es lo que ha provocado esa pérdida de dinamismo de la economía. Y de nuevo aquí, ya lo sé, claro que el factor de riesgo, claro que el escenario de riesgo es que el precio del petróleo se vaya a $120 o que el gas natural vuelva a la zona de máximos o incluso las materias primas agrícolas. Pero esto no va de ver cuál es el escenario de riesgo, sino cuál es el escenario central. Y la realidad hoy es que las materias primas en general están más bajas, un 20% más bajo de los máximos que teníamos en junio, y que a partir de ahora el efecto base interanual va a ser negativo, porque a partir de ahora comparamos con la tendencia al alza, que justo se empezaba ahora hace un año, en las materias primas, ¿no? Por tanto, también aquí creo que es importante señalar que los peores augurios, que las peores señales que teníamos en la primera mitad del año respecto a las materias primas han dado paso a un escenario que evidentemente no es bueno, no es favorable que la cotización del petróleo esté en la zona de los $80, pero no está en la zona de los $120. Insisto, no tenemos que confundir cuál es un escenario potencial de riesgo a cuál es el escenario central. El escenario central es que el precio del petróleo está en $80, no en 120. Con ese escenario, y además si miramos a los precios del petróleo, siempre de alguna manera es ese motor inflacionario que es el oro negro, y precisamente si hay algo en lo que además están poniendo la mirada los bancos centrales a la hora, además de dibujar la política monetaria y la lucha contra la inflación, es el comportamiento de la subyacente. Hoy, por cierto, vamos a conocer ese PCE, ese deflactor del consumo en Estados Unidos, el gasto del consumo de los ciudadanos estadounidenses. ¿Cuál es el peligro de esa inflación subyacente, David? Muy bien. Aquí sí que ha habido un deterioro en materia de inflación subyacente, así como en inflación general. Estamos asistiendo a una moderación. En Estados Unidos ya llevamos 4 meses, en el área euro solo 1 mes. Pero es verdad que la noticia negativa tiene que ver con esa filtración hacia los componentes subyacentes de anteriores encarecimientos
del IPC general. Y aquí sucede que si los factores de oferta son los que primero provocaron el repunte en la tasa de inflación, lo que estamos observando es que ese dinamismo de la economía que señalábamos antes está provocando una suerte de efectos de segunda ronda que están trasladándose sobre la inflación subyacente. Y esto sí que es un poco más peligroso, porque esto sí que produce que ese repunte de la inflación que hace 9 meses pensábamos que era coyuntural, bueno, ya no es tan coyuntural. Y es verdad que desde ese punto de vista se ha producido un deterioro. En cualquier caso, y de nuevo, el escenario central, por mucho que la inflación subyacente esté subiendo más de lo que inicialmente podíamos esperar, es que el próximo año asistamos a una moderación de la tasa de inflación. Y aquí cabe también, por lo tanto, la botella medio llena o medio vacía. La parte favorable es que la inflación se va a moderar y también se va a moderar la inflación subyacente. La parte negativa es que se va a moderar más lenta de lo que podíamos pensar hace unos meses y que la inflación va a seguir por encima de los objetivos de los bancos centrales. Y ahí está el debate. ¿Cómo debe reaccionar un banco central a una inflación que se está moderando, pero que es alta y en la que la tasa subyacente va a estar por encima de la tasa general? Bueno, pues seguramente con unos tipos de interés que al menos estén en zona neutral. Y eso es lo que ya han hecho los bancos centrales. Por lo tanto, el margen de subidas de tipos de interés debería estar relativamente acotado y el espacio temporal de las alzas también debería ser en la primera mitad del año 2023. Es verdad que hemos tenido que revisar al alza las previsiones de subidas de tipos de interés, es verdad que hemos tenido que alargar en el tiempo el proceso de subida de tipos de interés hasta la primera mitad de 2023, pero el grueso del endurecimiento de la política monetaria ya se ha hecho. Y en cierto modo, porque este año los bancos centrales van a pasar a la historia por su proceso de endurecimiento de la política monetaria, que si bien es cierto que desde una perspectiva histórica ya hemos visto otras veces en las que los bancos centrales han subido 300, 400 puntos básicos, nunca lo habían hecho en un tan periodo corto de tiempo. Por lo tanto, aunque la inflación subyacente da peores señales que las que teníamos hace 6 meses, el entorno de inflación debe ser el de una moderación y un acercamiento a los objetivos de los bancos centrales más lento de lo que podíamos pensar y seguramente se tarde 1 o 2 años. Pero los bancos centrales han puesto los tipos de interés en zona neutral y por lo tanto no deberíamos pensar que tienen que llevarlo mucho más allá, en la zona del 4-5 en Estados Unidos, la zona del 3-4 Banco Central Europeo. Y deben ser tasas de tipos de interés que con una tasa de inflación en ese mismo nivel, es decir, tipos de interés reales cero, no debería ser un lastre para ese crecimiento económico de la economía mundial, que el próximo año se producirá, aunque sea débil, aunque sea por debajo del potencial, pero que sea un crecimiento económico. Por lo tanto, crecimiento económico sí, débil, tasa de inflación moderando, por encima del objetivo de los bancos centrales, con más presión en la subyacente y con unos bancos centrales que algo más pueden subir los tipos de interés, pero el grueso del endurecimiento de la política monetaria convencional ya estaría hecho. Me ha gustado además, porque además te iba a preguntar hacia dónde apuntaban esos tipos neutrales, cuando en alguna ocasión Lagarde ha dicho, o Guindos, ¿no?, que no hay un tipo neutral, que no se ha valorado y lo había situado en el 3-4%. Si miramos a los mercados, David, lo que ocurre en las bolsas tiene también que ver con lo que es una década de rally alcista, donde muchas voces hablaban incluso de una burbuja que estallaría cuando los tipos de interés subieran. Tras este año tan difícil en renta variable, en renta fija, pero bueno, ¿cuál es ese momento para el mercado de las bolsas, para las equities? Efectivamente, en las bolsas han registrado este año un negativo evolución, no extraordinariamente negativa. Hay que recordar que la volatilidad en el mercado bursátil es del orden del 15 o del 20% y, por lo tanto, un saldo de esa magnitud en bolsa es relativamente normal. Ya sé que a los observadores no economistas o no acostumbrados a los mercados financieros les parece mucho, pero tenemos que reconocer que es algo relativamente normal y, en especial, después de un año, el anterior, donde las bolsas subieron mucho. Y tras esa evolución de las bolsas tenemos que ver cuál ha sido el principal factor director. Si el numerador, es decir, si los beneficios empresariales, o el denominador, es decir, la tasa de descuento. Y en el numerador no ha sido. Los beneficios empresariales este año van a crecer. Es verdad que a un ritmo no elevado, a tasas del 3 o del 4%, que confirma, como he dicho al principio, que no ha habido recesión y que los beneficios han seguido
expandiéndose y, por lo tanto, en condiciones normales, pues la bolsa podría haber subido un 3 o un 4. Sin embargo, ha caído ese 10-15% asociado a que se ha elevado la tasa de descuento. Cuando se eleva el denominador en unos 300 puntos básicos, que es lo que han subido los tipos de interés y de riesgo, y además se le incrementa en 50 puntos básicos o 100 puntos básicos más que lo que ha subido la prima por riesgo, bueno, pues nos encontramos que en un modelo de descuento de dividendos, cuando con elevada duración, cuando subes la tasa de descuento en 300, 400 puntos básicos, pues eso te justifica una caída del 20 o del 25%, que ha sido algo menor, ¿no? Por lo tanto, es clave que la caída bursátil haya tenido estado más condicionada por la elevación del tipo de interés de descuento. ¿Por qué? Porque si el tipo de interés libre de riesgo empieza a dejar de subir, pues la bolsa ya no tendría por qué caer más. Y por lo tanto, esta es la clave para pensar qué va a pasar con la renta variable. ¿Qué necesitamos para pensar que la bolsa va a empezar a subir? Que realmente los bancos centrales digan, misión cumplida, hasta aquí hemos llegado, no hace falta subir más los tipos de interés. Eso pensamos que no está cerca, ¿no? Como he dicho al principio, todavía queda algo más de subida de tipos de interés y por eso estamos todavía prudentes en el mercado bursátil a la espera de que se confirme que los bancos centrales dejan de subir los tipos de interés. Si dejan de subir los tipos de interés dentro de 3 o 4 meses, en 100 puntos básicos más arriba de donde están, no se debería haber producido un daño sobre la economía y por lo tanto el numerador del mercado bursátil, los beneficios empresariales deberían subir. Y esto es lo que necesitamos, condición necesaria pero no suficiente para que la bolsa recupere, que los bancos centrales dejen de subir los tipos de interés. Y cuando lo hayan hecho, miraremos el balance de daños sobre el crecimiento económico. Si se cumple nuestra tesis de que quedan 100 puntos básicos de subida 3 meses, eso no debería dañar al ciclo económico y, por lo tanto, las bolsas deberían capitalizar un incremento de los beneficios empresariales que en el año 2023 se estima del 6 o del 7%, que con los ratios de valoración PER en línea con la media histórica, bueno, pues te debe llevar a pensar que la bolsa el próximo año debería subir de ese orden de magnitud, 6-7%. Para pensar en un rally, en una recuperación del 20 o del 25%, tendríamos que asistir o a una super sorpresa en el crecimiento económico, que no parece probable, o a una super cesión en los tipos de interés, que, como digo, tampoco parece probable. Y el escenario de riesgo, igual que hay un escenario de riesgo en crecimiento económico, igual que hay un escenario de riesgo en inflación, es obvio que el escenario de riesgo para las bolsas es que los bancos centrales no paren en el 4 o en el 5 y se vean obligados a subir otros 300 puntos básicos porque la inflación no modera, es decir, que haya que repetir en el año 2023 lo que hemos visto en el año 2022, y es un escenario de riesgo, y el otro es que sí, que haya un daño estructural o haya un daño cíclico en la economía ante el endurecimiento de la política monetaria que provoque que los BPAs vayan a caer al 10 o al 15% y, por lo tanto, tendríamos una corrección. Insisto, son escenarios alternativos que siempre hay que manejar, evidentemente, pero el escenario central sería una bolsa subiendo el próximo año un 5 o un 6% a partir de primavera a mayo, que es cuando los bancos centrales podían anunciar que dejan de subir los tipos de interés porque dicen que misión cumplida respecto a la inflación y que el daño sobre la economía del endurecimiento de la política monetaria acumulada en los últimos meses no es importante. Pues David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Feliz jornada, feliz negocio, feliz Navidad. Ha sido un placer, igualmente. Feliz Navidad. Y nosotros en este punto tenemos que hacernos eco de una noticia de